Sagrado el andar. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos para celebrar juntos la Eucaristía en este día en el que celebramos la solemnidad de San Ignacio, nuestro fundador, nuestro patrono. Además, en este año especial en el que recordamos los 500 años de su conversión. Al comenzar, con humildad, pidamos perdón por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios de toda sabiduría e inteligencia, que diste a San Ignacio de Loyola el don del discernimiento, concédenos a nosotros, tus hijos, que busquemos siempre tu voluntad para poder seguirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio, que, pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito al cielo y a la tierra como testigos contra vosotros. Os pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus largos años de habitar en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, si se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas. Cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda la paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él
y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o perjudica a sí mismo? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos. Palabra del Señor. Como dijimos al comenzar la misa de hoy, nuestra celebración, celebramos la fiesta de San Ignacio dentro de un marco especial, y es este jubileo por los 500 años de su conversión, como dice el cartel que ustedes ven a la entrada. En realidad, a mí me gustaría cambiar esa frase, porque no es la conversión de San Ignacio en lo que celebramos, sino el inicio de su conversión. Porque el camino de la conversión, conversión significa cambiar de camino. Y la conversión nos lleva muchas veces toda la vida, es decir, generalmente nos lleva toda la vida. Tenemos que, como es un camino, tenemos que ir dando constantemente pasos hacia adelante, hacia donde Dios nos llama, hacia donde Dios quiere, hacia donde Dios nos envía. Por eso la conversión es un camino. Y la espiritualidad de San Ignacio, que la vemos reflejada sobre todo en la primera lectura, en esa opción que presenta el Deuteronomio: elige la vida y vivirás. Dios pone delante de nosotros siempre la posibilidad de elegir, es decir, de dar pasos. Y la espiritualidad ignaciana se caracteriza justamente por eso, por el discernimiento para poder elegir y para poder dar pasos. Por eso la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de la libertad.
porque justamente confía en el Dios que confía en nosotros. Dios se arriesga a que nosotros podamos decidir libremente. Y ese camino es un camino con un horizonte abierto, nunca está cerrado, nunca podemos decir, ya sé, ya lo logré, ya llegué, esto es. Le pasó al mismo San Ignacio. San Ignacio sale de Loyola, él tiene la ilusión de llegar directamente a Jerusalén, pero tiene que dar una vuelta por Barcelona, se queda en Manresa, no puede ir a Jerusalén, tiene que quedarse por Europa, Venecia, después tiene que empezar a estudiar y después termina en Roma. Son distintos caminos, distintos momentos. Nunca él pudo decir, ya sé exactamente qué es, sino que continuamente, a medida que iba dando pasos, también la voluntad de Dios se le iba haciendo un poquito más clara. Porque Dios es siempre más. En el fondo no podemos encasillar a Dios, no podemos determinar a Dios, no podemos encerrarlo. Dios es siempre mayor. Y por eso el lema de San Ignacio, que aparece muchas veces en las constituciones y que ustedes lo ven siempre en todas las iglesias de los jesuitas, es a mayor gloria de Dios. No la máxima gloria de Dios, porque máximo significa que hay un límite, es lo más. Dios no tiene límite, Dios es siempre mayor. Y lo que es siempre mayor es su amor por nosotros. Y esto le pasó a San Ignacio. El inicio de su conversión es el inicio de estos pasos que él va dando. Primero se convierte y compromete todo su hacer. De hecho, cuando él va leyendo la vida de los santos, lo que se pregunta es, ¿y si yo hiciera esto que hizo San Francisco o más? ¿Y si yo hiciera esto que hizo Santo Domingo o más? Él quiere hacer grandes cosas por Cristo. Y en los ejercicios espirituales también, al terminar la primera semana, San Ignacio nos invita a hacer un coloquio y a preguntarnos, ¿qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Es importante y es el primer paso que tenemos que dar, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras acciones, pero eso no alcanza, eso no basta. No solo tenemos que cambiar lo que hacemos, sino que también de a poquito tenemos que encontrarle sentido a lo que hacemos. Tenemos que transformar nuestras manos, nuestros pies, son la metáfora bíblica siempre del hacer, pero además también tenemos que transformar y convertir nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. Tenemos que encontrarle sentido. Encontrar sentido, porque el que ilumina nuestro entendimiento para que encontremos sentido a las cosas es Dios. Y esto también lo tuvo que comprender San Ignacio más adelante. No lo entendió de golpe. Al principio él simplemente se dedicaba a hacer cosas que él consideraba buenas. Pero después se dio cuenta, el Espíritu Santo justamente le inspiró a que tenía que comprender y encontrar el sentido de las cosas. Y por eso la importancia que San Ignacio le daba a los estudios en la formación de los jesuitas. El que sigue la espiritualidad ignaciana no puede solamente hacer, tiene que comprender qué está pasando en la historia, en la realidad, en el mundo. No es solamente desbocarnos en las cosas que hacemos, sino darle un sentido a partir de Dios, comprender el mundo en el que vivimos para poder dar una verdadera respuesta. Pero no solo hace falta convertir nuestras acciones, nuestros pensamientos, fundamentalmente, y eso fue lo que más tiempo le llevó a San Ignacio, es necesario convertir nuestro corazón. Tenemos que hacer, tenemos que comprender, pero todo eso desde el amor. Tenemos que amar. Y así terminan los ejercicios espirituales, con una contemplación para alcanzar amor. Y hay una paradoja, porque alcanzar amor significa reconocer que fuimos primeros alcanzados por el amor. Solamente podemos dar esta respuesta que integra todo lo que nosotros somos si respondemos justamente a ese amor que es siempre mayor y que además es primero. Quizás ustedes saben, en el santuario de Loyola, que es el lugar donde San Ignacio comenzó este camino, lo que estamos celebrando después de la victoria de Pamplona, tiene que pasar un tiempo de convalecencia. Hay allí un memorial de ese lugar donde San Ignacio, Íñigo se llamaba en ese momento, pasó su convalecencia leyendo la vida de Cristo y de los santos, y donde dio su primer paso de entrega a Dios, ciertamente. Y entonces está la imagen de San Ignacio representando ese momento, y arriba hay una leyenda que dice: aquí se entregó a Dios Ignacio de Loyola. Karl Rahner solía comentar eso, un teólogo del siglo XX, solía comentar eso diciendo, esa frase hay que completarla, no está completa. Para ser verdaderamente ignaciana hay que poner primero
Aquí se entregó Dios a Ignacio de Loyola. Si nosotros podemos entregarnos, es porque primero recibimos esa entrega total de Dios, que es amor infinito, siempre mayor. Él nos primerea siempre, como dice el Papa Francisco. Y hay otro rasgo en la espiritualidad de San Ignacio que nos puede ayudar. Recién comenté ese lema, a mayor gloria de Dios, ¿no? Y siempre, cuando uno ve la historia de la Compañía de Jesús, siempre, a veces uno queda malamente encandilado por las grandes obras, porque lo importante no son las grandes obras, lo importante son cómo esas obras se llevaron a cabo. Porque lo mayor, eso más grande, esa mayor gloria de Dios, muchas veces comienza con lo más sencillo, con lo mínimo. En la tumba de San Ignacio hay un epitafio que dice, es largo, ¿no? Pero en el centro dice, a Dios, los cielos no lo pueden contener, lo más grande no lo puede contener, pero sin embargo está contenido en lo más mínimo, y eso es divino. Dios, que es más grande que todo, sin embargo se deja contener humildemente en lo más pequeño y en lo más mínimo. Y esa es la historia de la salvación. Así nos salva Dios. Dios salva a partir de lo pequeño, como en esa parábola del Evangelio, como la semilla, esa semilla diminuta, la más chiquita, sin embargo, va a llegar a ser ciertamente un gran árbol que va a dar fruto, que va a dar sombra. Pero comienza en la atención a lo pequeño, a lo humilde y a lo sencillo. Y eso también nos enseña San Ignacio. Podemos pedir entonces en este día, en esta Eucaristía, en esta celebración, esta gracia, la gracia de finalmente dejarnos primerar por Dios, dejar que ese amor insondable que Él nos tiene llegue a nosotros para que podamos responderle. Discernir cuál es esa voluntad que Dios tiene sobre nosotros. No tenerle miedo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios coincide justamente con lo más profundo de nuestra libertad. Cuando respondemos a Dios con generosidad, lo que nos damos cuenta es eso que se dio cuenta San Ignacio. Dios nos llena de consolación, es decir, nos llena de paz, nos colma como solamente Él puede colmarnos. No tengamos miedo entonces a discernir la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre el mundo. Y para eso tenemos que responderle en lo más pequeño, comenzar con lo pequeño. Y lo pequeño ciertamente, si son respuestas dadas con fidelidad, finalmente termina siendo grande. Y eso es lo que también vivió San Ignacio de Loyola. Vamos a pedir entonces esta gracia con humildad. Esta espiritualidad, aunque celebramos hoy 500 años, como ustedes se dan cuenta, tiene una enorme actualidad. Hay muchos desafíos en el mundo. La realidad histórica que vivimos, basta con salir a la calle. Hay demasiadas cosas para resolver, demasiados problemas para comprender. Y es en ese mundo, en esa complejidad del mundo, donde Dios nos llama a responder. Y el espíritu de San Ignacio nos puede ayudar. Vamos a pedir entonces también esta gracia en el día de hoy con humildad. Que así sea. Los invito a que confesemos nuestra fe, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar ahora las ofrendas para la Eucaristía, el pan y el vino. Presentamos junto con las ofrendas nuestras intenciones. Pedimos especialmente por las intenciones que fueron anotadas para la misa de hoy y que están aquí sobre el altar.
Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Toma, Señor, y recibe el pan y el vino, dones de tu bondad, que se conviertan por la fuerza del Espíritu en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que por estos frutos de tu obra salvadora vayamos adelante en la vía de la caridad y la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos llamas a seguir el camino de San Ignacio, para que con corazón dócil y confiado prestemos oído a la voz del Espíritu. Nos impulsas a conformar nuestra vida en Cristo e imitarle como ejemplo de todas las virtudes. Por Él, Padre de misericordia, nos has elegido para que, respondiendo a tus dones, recorramos el camino de la fe, seamos sostenidos con la ayuda de la esperanza y construidos con la fuerza de la caridad. Por eso, ahora y por toda la eternidad, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos con devoción y te aclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todas las personas que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes pedimos en esta misa, nuestros hermanos jesuitas y laicos que pasaron por esta casa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles San Ignacio, San Francisco Javier, San Pedro Fabro, el santo cura Brochero y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza invoquemos al Padre como nos enseñó el Señor. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Llega ahora el momento de la comunión. Les recuerdo entonces, los que van a comulgar, permanezcan por favor en sus lugares. Vamos a pasar por donde está cada uno para distribuir la comunión. Los que comulgan entonces, preparan las manos bien abiertas para poder recibir la Eucaristía. El cuerpo de Cristo.
Antes de la oración final y de la bendición, quisiera dar las gracias. Ustedes saben que Eucaristía significa acción de gracias. Y uno de los consejos de San Ignacio en el examen es que comencemos siempre dando gracias. Así que gracias, en primer lugar, a todas las personas que durante todo este tiempo fueron preparando para que podamos finalmente, porque ya íbamos a celebrar el inicio del jubileo y no pudimos porque tuvimos que cerrar la iglesia, pero para que finalmente podamos celebrar en este jubileo la fiesta de San Ignacio. Los que dedicaron tiempo para limpiar la iglesia, que ustedes ven que está radiante, limpiar la iglesia, preparar todo, adornar las flores, por supuesto el canto que nos ayudó a rezar, preparar las lecturas, en fin, cada cosa en su mínimo detalle, como decíamos recién en la homilía, para que podamos celebrar con gusto y con alegría y, como decía San Ignacio, con consolación este día. Esta iglesia, nosotros tenemos un gran privilegio. En esta iglesia rezaron los santos mártires rioplatenses, por eso están su imagen allí al costado. Aquí seguramente rezó el Padre Hurtado. Aquí rezó el cura Brochero, ahí donde están sentados ustedes. Aquí rezó la Madre Catalina, rezó Madre Mantula. Aquí en este lugar Dios inspiró y movió los corazones de muchas personas. Y sigue haciendo, por eso nuestra iglesia de la Compañía, que está en el medio de la ciudad, es como una especie de santuario. Un santuario donde continuamente pasa gente para confesarse, para pedir misericordia, para hablar, para rezar, para pedir, para agradecer. Es como un corazón espiritual en medio de nuestra ciudad. Así que gracias entonces a todos los que colaboran para que todo esto continúe y pase, y sobre todo gracias a Dios por intercesión de San Ignacio. Nuestra comunidad jesuita, aquí de padres y de hermanos, les agradece a ustedes especialmente porque ustedes confían mucho en nosotros. Ojalá que también nosotros podamos responder a algo de la confianza con la que ustedes nos tratan. Los invito a que recemos juntos esta oración con la que culminan los ejercicios espirituales, la oración que resume la espiritualidad de San Ignacio, esa oración donde decimos que todo lo recibimos de Él y por eso todo lo retornamos a Él. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo entrego. Todo es tuyo, dispón según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, confirma, Señor, a tus hijos en la búsqueda de tu voluntad, para que, siguiendo el ejemplo de San Ignacio, te amemos sobre todas las cosas y, gozando de la consolación, seamos constantes en la desolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir entonces ahora la bendición solemne por intercesión de San Ignacio. Esta bendición es para ustedes. Pedimos que esta bendición llegue a todos sus familiares. Seguramente muchos quisieron estar aquí y por la situación que vivimos no han podido venir o prefieren y están siguiendo la misa a través de las redes. Que esta bendición llegue a todos. Pedimos en este tiempo especialmente por los ancianos, por los enfermos, y también pidamos en esta situación que vivimos, pidamos por el trabajo, por el pan en cada hogar y en cada familia, que no falte. Que el Señor esté con ustedes. Dios, que congregó a nuestro Padre Ignacio y sus compañeros, para que bajo el estandarte de tu Hijo, Rey nuestro, sirvieran a la Iglesia y llevaran a cabo las misiones a ellos encomendadas en cualquier parte de la tierra por el Romano Pontífice. Los bendiga a ustedes y a toda nuestra mínima compañía que fue distinguida con el nombre de Jesús. Amén. Dios les conceda que lo busquen en todas las cosas, despojándose cuanto sea posible del amor a las criaturas, para ponerlas todo su amor en su Creador, amándole a Él en todas las cosas y a todas en Él, conforme a su divina voluntad. Amén.
y al final del curso de esta vida terrena, los una con nuestros hermanos que, admitidos ya en la patria, le glorifican con eterno cántico de alabanza y contribuyen de múltiples maneras a nuestra mayor edificación. Amén. Recibimos la bendición por intercesión de San Ignacio. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz.